Buenos días con todos los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y con los asistentes. Buenos días. Iniciamos esta sesión del día hoy, 4 de enero de 2021, saludando a todos y deseando que este sea un año mejor que el que pasó, que haya salud, que haya bienestar para todos los peruanos y para toda la humanidad. Tenga usted la gentileza, don Carlos Trujillo Olivera, de dar cuenta de las audiencias del día de hoy. Correcto, señor presidente. Audiencia del 4 de enero de 2021. Expediente 4932-2021. Apelación interpuesta por el personero legal alterno del Partido Político Acción Popular contra la resolución número 22 del Jurado Electoral Especial de Ica, el extremo que declaró improcedente la candidatura al Congreso de la República de Luisa Elvira Anampa Moreno. Por la organización Política Acción Popular participa en esta audiencia el abogado Guillermo Enrique Martín Díaz Palacios. El señor doctor Díaz Palacios va a tener el uso de la palabra por el inexorable plazo de 3 minutos. Muy buenos días, señor presidente y señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días. Les deseo un feliz año lleno de buena salud en virtud de la pandemia tan lamentable que estamos viviendo en el país. La salud es lo primordial. Saludo también la designación de la doctora Lourdes Vargas Guamán en el cargo de secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, que coincide dicha designación con su trayectoria y experiencia al interior del Jurado Nacional de Elecciones. Pues bien, el Jurado Electoral Especial de Ica declaró improcedente mediante resolución número 22 de fecha 25 de diciembre la candidatura de mi patrocinada, la ciudadana Luisa Elvira Anampa Moreno, en virtud que estaría incursa, dice dicho jurado especial, en la causal de improcedencia establecida en los artículos 113 de la Ley Orgánica de Elecciones y en el artículo 34-A, recientemente incorporado en la Constitución Política, es decir, por tener una sentencia dictada en primera instancia. Con respecto a la imposibilidad establecida en el artículo 113, sobre el particular mi patrocinada con fecha 22 de diciembre, señor presidente y señores miembros del jurado, ha presentado un pedido de nulidad que está siendo tramitado en estos momentos ante el juzgado de investigación preparatoria o cuarto juzgado en lo penal de Ica. Es decir, si se ampara ese pedido de nulidad, la resolución número 10 que estableció quedar consentida la sentencia dictada el 14 de enero del año 2020, no tendría la condición y la calidad de ser consentida. Por lo tanto, mi patrocinada ya no estaría inmerso o incurso en ese artículo 113 porque no tendría una sentencia consentida ni ejecutoriada. Sobre el particular, en este acto de vista de la causa, señor presidente, esta defensa solicita que se oficie, antes de resolver, se oficie a la Corte Superior de Ica y al juzgado pertinente, o en autos, para efecto de que informen sobre dicho resultado de pedido de nulidad. Con respecto a la ley 31.043, que fue publicada y entró en vigencia a partir de septiembre del año 2020, la sentencia dictada en primera instancia fue emitida en enero del año 2020 y la ley 31.043 fue emitida en fecha posterior. Sobre ello invoco puntualmente el artículo 103 de la Constitución Política del Estado sobre la irretroactividad de las leyes, es decir, no le alcanzaría a mi patrocinada. Y para finalizar, porque el tiempo es demasiado corto, he encontrado una interesante observación a esa ley 31.043, donde habla de los condenados de manera general, pero no especifica aquellas condenas que han sido suspendidas, sujetas a reglas de conducta. Su tiempo venció, señor doctor. Su tiempo venció. Usted ha solicitado un informe que el jurado a su vez tendría que pedir a los órganos jurisdiccionales, que tendría que pedir el jurado. Pero creo que usted es consciente de que tenemos plazos para resolver y seguramente es también consciente de que esa información la puede acompañar o la pudo acompañar en todo caso la defensa interesada. De ser el caso, para ver su pertinencia, la pudo acompañar. Entonces vamos a ver si es o no pertinente, si es o no factible la solicitud que está efectuando en este momento la defensa.
Bueno, pero antes de que usted se sirva a responder, quiero pedir a los señores, al señor Arce si tiene alguna pregunta que formular. Muchas gracias, presidente. Sí, algunas preguntas le agradezco. Doctor Díaz, a mí me queda claro, por lo menos para el Pleno 2, que estamos frente a la aplicación del artículo 113 de la LOE, y así como ante los alcances del artículo 34A de la Constitución Política. Usted ha afirmado que ha planteado una nulidad, no me equivoco, me corrige, un pedido de nulidad de la notificación de la resolución judicial 10. Como quiera, que usted sostiene en su tesis que de ser procedente o ser favorable para los intereses de su defendido o de su defendida, cambiaría el escenario. Ahí podría coincidir con usted en ese extremo. Pero ¿qué podría argumentar? Me gustaría que me dé algún alcance respecto de la aplicación del artículo 34A de la Constitución, porque sería el extremo que no escuché en su alegato alguna posición que me lleve a atender su pedido. Gracias. Bien, señor magistrado. Con respecto a la ley 31.043, fue emitida el 15 de septiembre del año 2020. La sentencia dictada en primera instancia contra mi patrocinada tiene fecha exactamente 14 de enero del año 2020. Sujeto a regla de conducta, estamos 4 de enero, se vencería de aquí a 10 días. He invocado la irretroactividad de las leyes. No sería de alcance, no es de alcance, lo digo textualmente, no es de alcance esa ley a mi patrocinada. Y segundo, porque si leemos la literalidad de la ley 31.043, a diferencia de la ley 30.717, que sí especifica a las penas privativa de libertad efectiva o suspendida, y que no lo dice la ley 31.043. Entonces estaría destinado a aquellos que tengan una condena en la cual el juez decide una condena con pena efectiva, y que no lo establece, como lo repito, la ley 31.043. Tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos en lo que se refiere a la literalidad de las leyes. Gracias, señor magistrado. Correcto. Don Jovián Sanginés, ¿tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, presidente, ninguna. Muy bien. Don Jorge Rodríguez Vélez. Ninguna, presidente. Muy bien. Entonces, va a quedar la causa al voto y se va a resolver a la brevedad, como corresponde. Muchas gracias. Se puede usted desconectar para dar lugar a la siguiente audiencia. Muchas gracias. El número 2, expediente 4905-2021. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 017 del Jurado Electoral Especial de Pasco respecto a la solicitud de inscripción de Eduardo Rubén Caruarri Canamesa, candidato al Congreso de la República por Pasco. Por la organización política Alianza para el Progreso se ha registrado la presencia del abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. El señor doctor don Alejandro Rodríguez Gamboa va a hacer uso de la palabra ahora. Son 3 minutos que son además automáticos, así que le rogamos su concreción. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente. Digno magistrado de este órgano electoral. Viene en grado de apelación el expediente 2021-04905 sobre la apelación de improcedencia que declaró el Jurado Electoral Especial de Pasco mediante resolución 017-2020 la candidatura a nuestro candidato Eduardo Caruarri Canamesa, candidato número 2 por el Partido Alianza para el Progreso, en el sentido de haber aplicado la norma 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, en el sentido de que aún siendo condenado, sentenciado, rehabilitado el candidato, se le ha impedido postular esta oportunidad para las elecciones congresales. Dicho esto, señor presidente, nosotros consideramos que la norma, artículo 17,
de la ley orgánica de artículo 113 y la ley orgánica de elecciones fue plasmada en una ley 3717 con fecha de vigencia 10/1/2018. Pero nuestro candidato fue rehabilitado mediante expediente 017/2011 y 2016, efectivamente 14 de marzo de 2016. Por lo tanto, no se puede aplicar retroactivamente una norma que contraviene la facilitación que tiene el derecho de participación política, por cuanto esta norma vulnera y agravia efectivamente el derecho, el artículo 2, numeral 17 de la Constitución Política, de estar indebidamente motivada. Ese es el agravio que nos trae acá. Asimismo, señor presidente, este tipo de resoluciones limita el derecho a nuestro candidato a participarse en las elecciones, atendiendo a las normas de carácter constitucional y Convención Americana de Derechos Humanos ya establecida durante muchos procesos que hemos sustentado. Asimismo, queremos recalcar en este pleno, si bien es cierto por mayoría de votos no se logró aprobar la constitucionalidad de la norma 3717, sí hubo mayoría en el pleno constitucional que declaró en posición mayoritaria que la parte de rehabilitación sería declarada inconstitucional por cuanto afecta, de hecho, el derecho a ser elegido. Por ello, en ese sentido, señor presidente, invocamos a dignos magistrados a que inaplique esta ley, prevaleciendo a través del control difuso la norma constitucional y la norma de carácter de Convención Americana, porque ya hay precedentes que en varios casos hemos podido sustentar, en ese sentido de que prevalezca, en este caso, la participación política de nuestro candidato, por las razones antes esbozadas. Pido la lectura de nuestro expediente y nuestro alegato final para que pueda ser asuntada adecuadamente. Por lo mismo, señor magistrado... Perdón, ¿está usted pidiendo qué? Solicito declarar fundada nuestra apelación, que se transmitida la misma, inscrita la candidatura de nuestro candidato Eduardo Roberto Carbónica Mesa, candidato número 2 por el Congreso al Distrito Electoral de Pasco, por el Partido de Alianza para la Progreso. Gracias. Muy bien. Señor doctor, ¿su señor patrocinado fue condenado en qué jurisdicción? El expediente fue el que tenemos en Pasco. En Pasco. Correcto. ¿Por qué delito, perdón? El delito fue por el delito peculado. ¿En agravio de quién, perdón? En agravio de la administración pública, ¿no? De la municipalidad. Sí. ¿De la municipalidad? ¿Distrital, provincial? Sí, distrital, lo entendido. Distrital. El penal liquidador con sede en Pasco el 14 de marzo del 2016 lo declaró rehabilitado, ¿no? Mediante sentencia un expediente de 2011, ¿no? Entonces, ya. Muy bien. El señor Arce va a formular preguntas. Sí, señor. Adelante. Gracias. Señor abogado, sí. Volvemos otra vez a un problema que me gustaría usted me ayude con su apreciación respecto a los alcances del 113 de la LOE, que es la norma que prohíbe que los que en su condición de funcionarios o servidores públicos sean condenados a pena privativa de libertad efectiva suspendida con sentencia consentida y ejecutoriada por la Comisión en calidad de autores de delitos dolosos, de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas. Esta norma dice, aun cuando hubieran sido rehabilitadas. Yo escucho de su informe de que su patrocinado, sí, claro, su patrocinado ya habría sido rehabilitado de la condena. Y también en la apelación se hace mención a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 15 del año 2018. Y ahí yo quisiera hacerle una precisión, señor abogado. El Tribunal Constitucional no alcanzó los 5 votos, como lo determina el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica del TC. Cuidado. Correcto, es lo que he dicho. No alcanzó la votación para declarar inconstitucional la 3717. Correcto. Entonces, ¿qué argumento trae usted para el Pleno, por lo menos para el Pleno 2, respecto a los alcances de una ley ordinaria, general, si se quiere, porque es para el ciudadano en general, los efectos de la rehabilitación penal frente a la prohibición, que sería de carácter general, frente al tema específico de la ley electoral a través de la prohibición que establece el 113 de la LOE?
Nosotros consideramos que prevalecería el derecho de participación política a ser elegido sobre la norma de la 113, cuando existe una prevalencia constitucional, en nuestra opinión, sobre la ley 113. Inclusive, como usted mencionaba, por mayoría los magistrados del Tribunal Constitucional han votado en ese sentido, en el que se sugiere declarar en constitucional la frase en que hubiera sido rehabilitado, justamente para retrotraer hacia el momento en el que el candidato recobró todo plenamente sus derechos políticos y ciudadanos. Y esto es lo que se afecta, ¿no? La posibilidad de la seguridad y la igualdad de la competencia electoral. Lo que justamente el jurado debería promover es justamente la equidad de fuerzas en personas que han recobrado totalmente sus derechos políticos y civiles contra una persona que lo tiene de derecho, ¿no? Esa es la alegación principal, de prevalecer la Constitución en contra de esta norma 113, que entendemos que tiene cierto valor en el sentido de limitar el acceso a personas que tienen este tipo de delitos, pero aún habiéndose condenados y rehabilitados, que se reincorporados sus derechos plenos, deben tener la garantía suficiente constitucional del Estado de poder participar en política y ser el ciudadano quien efectivamente lo castiga, ¿no? Bajo tres antecedentes, ¿no? Esa es la razón principal de nuestra alegación. El señor San Ginés. Ninguna presente. El señor Rodríguez Vélez. Don Jorge Rodríguez. Ninguna presente, ninguna. Yo sí me voy a permitir hacer una pregunta al señor doctor don Alejandro Rodríguez Gamboa. ¿Usted reconoce, señor doctor, su defensa reconoce la validez de algunas normas que exceptúan este concepto de la rehabilitación de modo absoluto? ¿Reconoce usted? Por ejemplo, en el caso de quienes han perpetrado delitos de violación de la libertad sexual en agravio de menores para desempeñar función educativa. Por ejemplo, el caso de quienes han pertenecido a organizaciones terroristas y han sido condenados como tales también para fines educativos. ¿O considera usted también que son provisiones inconstitucionales que no deben regir? Yo vengo específicamente por la atribución de este caso específico de mi patrocinado, Sí, ¿no? La rehabilitación específica de un delito de contravención pública, ¿no? Le pregunto porque es una excepción a la norma general de la rehabilitación, ¿no? Entonces, usted señala, debo entender que no quiere pronunciarse sobre si esas excepciones valen o no en esos casos. Está bien, es su derecho. Muy bien, yo tampoco tengo más preguntas. Entonces, queda la causa al voto y nos vamos a pronunciar en el plazo legal indefectiblemente. Muchas gracias, don Muy amable, doctor. Sí, lo Muy hace, amable, por favor. muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Causa número 3, expediente 5013-2021. Apelación interpuesta por el personero legal del partido político Perú Nación contra la resolución número 040 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro sobre prórroga del plazo del cronograma electoral para realizar la firma digital de su solicitud de inscripción en la lista de candidatos. Por el partido político Perú Nación concurre el abogado Francisco Diez-Canseco Tábara. El señor doctor don Francisco Diez-Canseco Tábara tiene el uso de la palabra por el lapso improrrogable de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente y señores miembros del Pleno. Hemos acudido en apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones frente a la resolución número 040 expedida por el Jurado Electoral de Lima, que evidentemente es violatoria de la Constitución y de numerosas normas legales que amparan el derecho constitucional de todo partido político y todo ciudadano a participar en las elecciones libres que tienen que efectuarse en el 11 de abril de este año y que deberán repetirse dentro del sistema democrático en próximos años. ¿Por qué es violatoria la ley? Aquí hay dos temas centrales. Por un lado, nosotros hemos actuado de conformidad con la ley, iniciamos el registro en el sistema de Declara el 15 de diciembre a las 10:30 de la mañana, y cuando estábamos por culminarlo en el FIJE a las 10:12, que terminamos en Declara y registrando los documentos que se tienen que registrar en el FIJE, nos encontramos con que a partir de las 11:30 de la noche había una tremenda lentitud del sistema que nos impidió culminar a tiempo. Estamos amparados, repito, por la ley, porque la ley general del procedimiento administrativo señala en su artículo 149 que nosotros tenemos un derecho muy claro. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlo, cosa que no
ocurrió. Más aún, la propia ley que acabo de indicar señala: las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte intereses de terceros o el interés público. Todo lo contrario, el interés público se ha visto afectado en la medida de la exclusión de nuestro partido en las elecciones del 11 de abril, lo cual es violatorio de la Constitución, estando amparados por esta norma. Pero no solamente por las normas que acabo de leer, señor presidente. Con toda claridad, el decreto legislativo 1412, que regula el gobierno digital, señala que el ejercicio de la entidad digital para el uso y prestación de servicios digitales confiere y reconoce a las personas las mismas garantías que otorgan los modos tradicionales de relacionarse entre privados y o en la relación con las entidades de la administración pública. Hay que sumar que la circular 003, expedida por el jurado 2 días antes del vencimiento del plazo, no llegó a ser notificada a nuestro partido y no ha sido colgada, según se nos ha informado en la página web de ustedes. Por lo tanto, estamos en una situación de violación de la ley. Señor doctor, su lapso concluyó y automáticamente se ha desconectado su micrófono. ¿El señor Luis Arce tiene alguna pregunta que formular? Sí, señor. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Doctor de Canseco, yo coincido con usted en el derecho a la participación, que debe ser lo más amplia posible, y del mismo modo en apego a lo señalado por la Constitución. Pero este es un tema, el caso que usted trae, es un tema eminentemente técnico en mi humilde concepto. Si el sistema colapsó, si el sistema respondió a las expectativas o no. Pregunto, más allá de la credibilidad de su palabra y del informe que usted trae, ¿su posición está sustentada en algún informe pericial que podría darles luces o rebatir, en todo caso, la posición de los técnicos del sistema electoral? ¿Ha incorporado usted algún informe pericial? Gracias. Perdón, doctor Canseco, no se le escucha. Tiene usted que encender su micrófono. Ok, por favor. Ahora sí. Bien, señor presidente, doctor Arce, hemos incorporado 2 informes periciales. Uno del señor Giovanni Carpio, especialista en seguridad informática y asesor de numerosas instituciones públicas, y otro del economista Martina Baranuch, que, entre otras cosas, fue la creadora del portal de Proinversión. En ambos informes está bien claro lo que voy a leer, por lo menos de uno de ellos. Los datos mostrados por el informe pericial que ustedes han realizado, como uso de procesador, memoria y disco duro, no son importantes para identificar la sobresaturación de una aplicación. Son datos solamente de la infraestructura, servidores sobre los que corre la aplicación, y no representan ninguna prueba válida que asegure que la aplicación haya estado funcionando correctamente en el periodo mencionado. Nosotros sí hemos sufrido porque la aplicación no funcionaba correctamente. Y como señala en su informe, que ambos informes están presentados en un recurso que acabamos de presentar hace 1 hora y media, conjuntamente con la adición de razonamientos legales que acabo de expresar. Como señala la doctora Martina Maranganuich, la cobertura del riesgo debe hacerla el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de servicio informático, no el usuario, de conformidad con la norma técnica peruana ISO 27001. Otro tema importante, la firma digital depende, señor presidente, de terceros. No depende ni del sistema del jurado ni de nuestro sistema. Quien acredita la firma digital es un tercero y es imposible calcular los tiempos que se pueden demorar esos terceros en verificar la firma digital. Por otro lado, el decreto ley legislativo 1497, que coadyuva al 1412, del cual acabo de hacer lectura,
indica que todos los actos administrativos no presenciales tienen las mismas condiciones que los presenciales, con lo cual se corrobora lo que yo acabo de indicar de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Procedimientos Administrativos y el artículo 4 de esa misma ley. Nosotros iniciamos el procedimiento dentro del término y así no hubiera habido el problema técnico que ocurrió, teníamos el derecho a terminarlo aun cuando se hubiera vencido el plazo, porque eso es lo que manda la Ley General de Procedimientos Administrativos en concordancia con el Decreto Legislativo 1497 y con el Decreto Legislativo 1412. Pero ocurrió lo imprevisible, que el sistema se puso lento. Y este riesgo que se debió prever por parte de quienes manejan el sistema y el jurado, no fue previsto cuando sabemos que en época de pandemia como la actual, los sistemas están saturados y cuando en general todas las instituciones, cuando hay momentos como este, de cierre de inscripción de partidos políticos, o por ejemplo los bancos, de un viernes negro, que hay cantidad de gente que usa los sistemas, toman precauciones para que el sistema no se ponga más lento. El problema de lentitud presentado fue directamente en la aplicación, la misma que debería ser monitoreada con indicadores de mediación específicos como tráfico generado, cantidad de conexiones, latencia, etcétera, para evitar perjudicar a los usuarios. Y esto no se ha hecho, señor presidente. Entonces, nosotros aquí estamos estrictamente dentro del marco de la ley y, como bien lo señaló el doctor Arce, lo que estamos reclamando es el derecho constitucional de participación sin pedir privilegio alguno, porque nosotros no hemos pedido una prórroga y porque finalmente la circular, repito, número 3 expedida por ustedes no fue notificada al partido, no la vemos colgada en la... Señor doctor, está usted reiterando su informe. Está usted reiterando su informe, cosa que puede ser muy interesante, pero además he de decirle que el jurado se va a pronunciar, por lo menos quien habla lo va a hacer, sobre la base de lo que ha sido objeto de apelación, porque argumentos presentados con ulterioridad, que no han sido la base de su impugnación, constituirían una violación al principio tantum appellatum quantum devolutum. Así que hago presente ese tema y le pregunto, antes de conceder la palabra a los dos señores miembros del Pleno, si usted se está refiriendo al día 22. Yo me estoy refiriendo al día 22. ¿Me permito preguntarle algo, señor presidente, si fuera posible? No, es que no le voy a absolver preguntas. Disculpe usted. El señor Sanginés tiene Ninguna la palabra. Ninguna. El señor Rodríguez Vélez. Ninguna, presidente. Muy bien. Muchas gracias, doctor Discanseco, por su presencia y por sus aportes interesantes. Vamos a emitir la decisión lo más pronto posible y le deseamos un buen día. Por favor, sírvase ustedes conectarse. Muchas gracias. Causa número 4, expediente 5017-2021. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 46 del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Ildomaro Rodríguez Alvarado, candidato al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Lambayeque. Por la organización política Alianza para el Progreso participa en esta audiencia el abogado Michel Samaniego Monzón. El doctor Samaniego va a tener uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Ya sabe usted que esto es automático, así que improrrogablemente se vencen los 3 minutos y se corta. ¿Sí? Adelante, doctor Samaniego. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, el Jurado Electoral Especial de Chiclayo ha excluido al señor Ildomaro Rodríguez Alvarado en virtud del artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, es decir, por tener una sentencia por peculado de uso en agravio del gobierno regional de Lambayeque del año 2014. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial no ha valorado debidamente los medios probatorios. Juez competente, el 3 de julio del 2017, declaró la condena como no pronunciada en virtud del artículo 61 del Código Penal. Además lo rehabilitó, pero declaró la condena como no pronunciada. Es decir, no existe, fue redimida por mandato judicial. Y el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones establece como presupuesto para aplicar la existencia de una condena, que en este caso
está considerada como no pronunciada y además lo rehabilitó. Pero además, el Tribunal Constitucional, el 31 de diciembre de este año, publicada en su página web en el expediente 3338-2019, ha señalado respecto de esta norma lo siguiente: se advierte que la norma cuestionada debe ser inaplicada al caso concreto, toda vez que infringe la Constitución al haber vulnerado el derecho a la participación política establecido en el artículo 2, inciso 17 y 31 de la Constitución, al mantener la inhabilitación de don Rolando Solís Casilla para el ejercicio del derecho político a ser elegido, a pesar de que el juez competente ya había dispuesto su rehabilitación. Es decir, si el juez competente estableció la rehabilitación, cabe inaplicar esta norma. Y además, como este problema de este señor se presentó en las elecciones municipales pasadas, el Tribunal Constitucional señaló: disponer que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de esta demanda, y a su vez para advertirle que no incida nuevamente en las conductas inconstitucionales denunciadas. Es decir, el Tribunal Constitucional ha establecido que si el juez ha rehabilitado al sujeto, corresponde inaplicar el artículo 113 en el extremo que dice, aunque hubiese sido rehabilitado. Por esos motivos es que solicito se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la apelada. Gracias. Señor doctor, unas preguntas de mi parte. Por favor, le ruego concreción. Le ruego concreción. A ver, primero, ¿cuál fue el delito por el que su señor patrocinado fue condenado? Peculado de uso en agravio del gobierno regional de Lambayeque el año 2014. En segundo lugar, usted señala que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dispone la inaplicación de la ley indicada, ¿no? Pero usted seguramente tiene conocimiento de que esa sentencia no constituye una declaración formal de inconstitucionalidad. Sí, señor. Lo que pasa que cuando se presentó la demanda de inconstitucionalidad de la ley, sí, no se alcanzaron los votos necesarios para declarar inconstitucional esta ley. Ya. Digamos que cuando se trató de votar en el Tribunal Constitucional, no de cuando se presentó la demanda, sino cuando se trató de resolver la inconstitucionalidad, no alcanzó esa pretensión, el respaldo legal que requería. Sí. ¿Sí? Entonces es una declaración de una voluntad mayoritaria, pero no es una declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? Sí, pero en este caso concreto, que ha sido dictado luego de esa sentencia de inconstitucional, el mismo tribunal, el pleno del tribunal, en el punto 4 de las cuestiones previas, si usted me permite leer, señala lo siguiente. Este Tribunal Constitucional advierte que si bien en la sentencia 015-2018 acumulados no se alcanzó 5 votos conformes para que se declare la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, debe tenerse en cuenta que puede que su aplicación a un caso concreto sí resulte inconstitucional. ¿Y cuándo resulta inconstitucional de acuerdo a esta sentencia publicada el jueves 31 de diciembre del 2020? Cuando el sujeto ha sido rehabilitado y en ese caso, o en este caso, declaró inaplicable la norma en ese extremo. Y además conminó o señaló que el demandado no vuelva a incurrir, que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la presente demanda de amparo. Estamos girando sobre el mismo detalle, doctor. Sí, señor. Usted nos dice que hay una orden de inaplicación y una disposición de no volver a incurrir en la misma violación a la ley. Claro que esa para es una este resolución, caso esa es una resolución según usted. Claro, esta es una sentencia del Tribunal Constitucional Sí, para pues, este caso concreto, que podría extenderse... Que son el efecto de la declaración de inconstitucionalidad, que no se alcanzó. No. Son el efecto, porque si no... Claro, claro. Bueno, en fin, ¿no? En fin. Sí.
Entonces, señor doctor, según su postura, su señor patrocinado está en condición de postular y debe ser admitido como tal. Eso es lo que Sí, usted señor. dice. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿El señor Arce tiene alguna pregunta que formular? Sí, ¿cómo no? Ninguna, señor. Las que usted ha hecho ya satisfacen mis inquietudes. Y Gracias. ya está. Gracias. ¿El señor Sanginés? Ninguna, presidente. ¿El señor Rodríguez? Sí, presidente, una Adelante. pregunta consueña. Señor abogado, usted al inicio de su alocución, cuando se le ha hecho la pregunta respectiva, señaló dos extremos. El primero, que su patrocinado fue condenado por un delito y que en atención al transcurso del tiempo, imagino por el cumplimiento del plazo correcto de las reglas de conducta, la norma establece que se tiene por no pronunciar, pero sin embargo después le ha puesto mayor énfasis al otro extremo, que no es para esos casos, sino en los casos que la ley establece que un condenado queda automáticamente rehabilitado, transcurrido el plazo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es finalmente el punto en el cual usted considera debiera ser en la prelación el primero sobre el cual o por el cual el Pleno debiera pronunciarse? O sea, esa primera fórmula que se tendría por no pronunciada, o lo que usted ha manifestado en relación a que su patrocinado ha sido rehabilitado, aun cuando por el tiempo de condena, ahí hay a veces un error, es mi punto de vista particular en las resoluciones del Poder Judicial o de algunos órganos del Poder Judicial, en cuanto habría rehabilitado, ¿cierto?, por un delito que no corresponde a la rehabilitación, sino que corresponde tener por no pronunciada la sentencia. ¿Con cuál nos quedaríamos o deberíamos quedarnos nosotros para, desde su particular punto de vista de su defensa, poder resolver? Yo propongo, lo que he propuesto en este informe oral son dos razones centrales. El 3 de julio del 2017, el juez competente declaró primero tener por no pronunciada la sentencia. En segundo lugar, rehabilitó a mi patrocinado y en tercer lugar, ordenó que se borren los antecedentes. El primer argumento entonces es que mi patrocinado no tiene una condena, porque un juez competente ha declarado en virtud del artículo 61 del Código Penal tener por no pronunciada la condena. Y el presupuesto del artículo 113 es tener una condena. Pero en este caso hay un juez que ha ordenado que no se tenga por pronunciada esta condena. Además de ello añado que como el juez lo rehabilitó, porque comparto con usted que no debería estar en la misma resolución eso de rehabilitar y tener por no pronunciada, pero está rehabilitado por un juez. Y el Tribunal Constitucional, el jueves 31 de diciembre del 2020, ha publicado una sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional donde señala que cuando el sujeto está rehabilitado por mandato judicial, mantener la inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos en virtud del artículo de la ley 30.717 resulta contrario a la Constitución. Entonces, por esos dos motivos, yo señalo que mi patrocinado está habilitado para participar en este proceso electoral. Correcto. Debo entender entonces que su propuesta o su conclusión final de su alegato es, señores magistrados, ustedes tienen o la propuesta A o la propuesta B. No le da a usted una prelación. Es suficiente, presidente. Muchas gracias. Muy bien. A ver, una última pregunta de mi parte, señor doctor. Sí, señor magistrado. Sí, señor presidente, disculpe. No, está bien, es igual. Hay unas excepciones que usted las reconoce o no en relación a la persistencia o la perduración de efectos de condena. Por ejemplo, para los que son sentenciados por el delito de terrorismo.
y los que son sentenciados por delito de violación de la libertad sexual para el desempeño de la docencia en cualquier nivel. Esa prohibición está vigente. ¿Le parece a usted también, aunque no es el caso, le parece también que son inconstitucionales y que habría que admitir que se produjera la contratación o el desempeño de personas que han cometido delitos de violación de la libertad sexual en los centros educativos? Sí, señor presidente. Yo no me atrevería a ir tan lejos. Lo que pasa es que el mismo Tribunal Constitucional ha delimitado este asunto y señala que en el caso concreto, esta norma puede resultar contraria a la Constitución. Y el caso concreto fue de un señor que fue condenado y fue rehabilitado por un delito contra la administración pública, similar al caso en el que estoy reseñando ahora, que mi patrocinado fue condenado por el delito de peculado de uso. El tema que usted señala me parece más amplio, más difícil y que en todo caso se enmarca todavía dentro de los parámetros del Tribunal Constitucional cuando señala en el caso concreto. Entonces yo solicitaría que en este caso concreto, con criterios de razonabilidad, proporcionalidad, atendiendo al derecho de participación y al antecedente del Tribunal Constitucional y a una sentencia no pronunciada, se evalúe este caso para determinar si mi patrocinado debe o no debe participar en este proceso electoral. Muy bien. Muchas gracias, señor doctor Samaniego. Gracias, señor presidente. Entonces, desconectarse, por favor, para poder continuar nosotros. Causa número 5. Expediente 5038-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal del Partido Aprista Peruano contra la resolución número 37 del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que declaró improcedente la formulación del petitorio y solicitud de apertura del sistema de Clara. Por el Partido Aprista Peruano concurre el abogado Aurelio Pastor Valdivieso. El señor doctor don Aurelio Pastor Valdivieso tiene el uso de la palabra por el plazo de 3 minutos, vencidos los cuales automáticamente se corta el audio. Adelante, señor doctor. Señor presidente, si me permite, antes de empezar, yo tengo que sustentar 3 casos, que son los de Amazonas, Moquegua y Lambayeque, que son los 3 seguidos, los 3 que faltan. Pero los 3 tienen un fundamento bastante común. Entonces, yo le pediría al Pleno del Jurado, a través suyo, de la presidencia, señor, si me puede dar la posibilidad de acumular la vista de la causa, de usar los 9 minutos de manera conjunta, en virtud de que se trata fundamentalmente del mismo fondo, para que la causa quede al voto en los 3 casos de manera similar, señor. Consultamos con el señor Arce, el señor Sanginés y el señor Rodríguez Vélez. De mi parte no habría ningún inconveniente, dado que son 3 causas, señor, que se les aplique el tiempo. Y es lo pertinente, presidente, ya se ha hecho en plenos anteriores también, según mi punto de vista, ¿no? Estoy de acuerdo, presidente. Muy bien, entonces le vamos a pedir a don Carlos Trujillo que disponga que se modifique el temporizador para señalar el lapso de 9 minutos. 9 minutos. Señor presidente, se va a dar cuenta las causas número 6 y 7. Causa número 6, expediente 5099-2021. No, señor, doctor Trujillo, perdón. Son 3 causas. Sí, señor. Se ha convocado ya la primera causa, el número 5, señor. Se va a llamar el número 6 y el número 7 para darle el uso de la palabra al doctor. Correcto. A ver, de cuenta de la causa que continúa número entonces. 6, señor. Adelante. Causa número 6, expediente 5099-2021. Apelación interpuesta por el personero legal del Partido Aprista Peruano contra la resolución número 21 del Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, que declaró improcedente la solicitud de apertura del sistema de Clara con la finalidad de concluir el ingreso de los candidatos al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Amazonas. Número 7, expediente 5028-2021.
recurso de apelación interpuesto por el personero legal del Partido Aprista Peruano contra la resolución número 37 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que declaró improcedente la solicitud de apertura del sistema de Clara para la inscripción de candidatos al Congreso de la República a nivel nacional y del Parlamento andino. En las tres causas del Partido Aprista Peruano participa el abogado Aurelio Pastor Valdivieso por un tiempo de 9 minutos. Por favor, el temporizador, señores de comunicaciones. Se le va a dar 5 minutos y termina, se le adiciona 4 minutos para completar los 9. Gracias. Correcto. En lo dicho, doctor Pastor, tiene usted el uso de la palabra por ese lapso. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de evitar, inclusive si es posible, el tiempo que se me ha asignado, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Estamos acá, señor, para solicitar que se declaren fundadas nuestras apelaciones a las resoluciones que declararon improcedentes nuestras peticiones de reapertura o de apertura del sistema para poder concluir con la inscripción de nuestras listas parlamentarias. Y empiezo, señor presidente, señalando lo siguiente. Todos los seres humanos en una democracia gozamos del derecho de participación política. Se trata de un derecho que es consustancial a nuestra naturaleza dentro de una sociedad democrática y participativa y que se encuentra además expresamente reconocido como tal. Reconocido no solamente en nuestro ordenamiento legal, sino también en el ordenamiento supranacional y en el ordenamiento universal, porque se trata claramente de un derecho fundamental. Podemos, por tanto, participar, gracias a este derecho, en la vida pública de nuestro país, sea como electores o sea como candidatos, o eventualmente también como electores y como candidatos. En el ámbito de nuestra región, el derecho a la participación política está recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 23 de la Convención señala de manera clara el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Es decir, que nuestro, como lo he dicho, derecho tiene una doble dimensión, de elector o de elegible. Por lo tanto, la afectación al derecho de participación ciudadana es una afectación que afecta a ambas dimensiones, como elector o como elegible, como los que pretendemos elegir a alguien o como los que pretenden ser elegidos. Hay una afectación mayor a la afectación que es solamente para los que están siendo considerados como candidatos en nuestras listas parlamentarias. Se trata, además, señor, de un derecho que genera un mandato de optimización, es decir, que encontrándose regido bajo una ley orgánica, debe ser un derecho privilegiado. ¿Qué significa privilegiado? Que es nulo todo acto que prohíba o que limite al ciudadano el ejercicio de este derecho. Es nulo. Este derecho, en toda su dimensión, ha sido además desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no solamente está contemplado en el marco de la Convención Americana, sino además desarrollado por la propia Corte Interamericana, especialmente, señor, en el caso Yatama versus Nicaragua, de junio del año 2005, en donde la Corte Interamericana señaló que el Estado tenía además la obligación de generar mecanismos óptimos para garantizar la participación política de los ciudadanos. Mecanismos óptimos, concepto muy importante porque lo vamos a desarrollar prontamente. Lo mismo, el mismo caso por la misma Corte ha sido desarrollado en otros casos. En el Perú, el derecho a la participación política está reconocido y recogido expresamente en nuestra Constitución en el artículo 2, inciso 17, y en el artículo 31. Y desarrollado además por nuestra propia legislación, por ejemplo en la Ley de Partidos Políticos, o por la propia jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo en el caso Barrera Electoral del 30 del 2005. Pues bien, teniendo en claro este derecho fundamental, vamos a pasar al tema de la optimización de la norma, es decir, la obligación del Estado de optimizar la norma para permitir el ejercicio de este derecho. Y eso lo hace a través de las leyes de materia electoral y de los procedimientos
que han sido, además de recogidos en la ley electoral, trasladados ahora al sistema virtual. Dentro de los procedimientos, señor, hay que recordar previamente cuáles son los alcances de la facultad del Jurado Nacional de Elecciones que usted preside. En una diapositiva colgada en la propia web del Jurado Nacional de Elecciones, se establece entre las funciones administrativas del Jurado Nacional, y se señala como función administrativa del jurado la inscripción de candidaturas. Es decir, la inscripción de candidaturas es parte de las funciones administrativas del jurado y por lo tanto forma parte de los procedimientos administrativos nacionales. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque el decreto legislativo 1272 establece el llamado procedimiento administrativo electrónico y señala que en su artículo 29A2 lo siguiente, dice: el procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios y derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente ley. Es decir, todos los principios, los derechos y las garantías recogidas en la Ley de Procedimientos Administrativos, que regula también la inscripción de las candidaturas, tienen que ser respetados y recogidos en los procedimientos electrónicos que han sido dispuestos en los últimos tiempos por el jurado, no solamente por el avance de la tecnología, sino también por la pandemia que venimos sufriendo. El artículo 29A2 lo dice, y el decreto legislativo 1412 determina cuáles son los principios rectores del gobierno digital y señala, entre otros, el principio de equivalencia funcional. ¿Qué significa eso? Que ningún sistema electrónico, ningún sistema virtual me puede dar menos de lo que me da el sistema presencial contemplado en la ley. Es decir, tengo los mismos derechos en el sistema virtual que en el sistema señalado en la ley de manera funcional. Nosotros sostenemos, señor, que lamentablemente en el diseño del sistema utilizado por el Jurado Nacional de Elecciones no se ha respetado este derecho a tener una equivalencia funcional. No está. Porque este sistema que ha diseñado anteriormente el Jurado Nacional de Elecciones es un sistema que no recoge los principios establecidos en la Constitución ni en la Convención Americana, derechos a la participación ciudadana, como tampoco recoge lo señalado en la propia ley de carácter administrativo. Y me refiero básicamente, señor, al artículo 149.5 del texto único ordenado de la ley 2744, aplicable para este caso por ser este un caso de naturaleza administrativa. ¿Qué dice? Dice: el horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas. 5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención. Nosotros, señor, llegamos a tiempo. Nosotros, señor, inscribimos, como bien lo ha dicho el propio Jurado Nacional de Elecciones en el informe 016-2020, donde se recoge que todas nuestras listas parlamentarias iniciaron su procedimiento de inscripción, inclusive días antes al cierre de la fecha límite. Todos. Algunos, dice acá, han sido confirmados en trámite, presentados, confirmados, registrados. Realmente no nos explicaron qué significa cada uno de estos términos, pero lo que sí deja constancia este informe del Jurado Nacional de Elecciones es que todas nuestras listas parlamentarias se encontraban en proceso de inscripción y algunas inclusive con inscripción. De manera que este programa, señor, que cerró automáticamente a las 12 de la noche, lo que ha hecho es contravenir lo que dice la ley y lo que dice la Constitución y lo que dice la Convención Americana. Y por ese motivo, señor, es que recurrimos al Jurado Nacional de Elecciones para que se aplique la ley administrativa, para que se aplique la Constitución y la Convención Americana, para que se entienda que un error en... Señor doctor, su lapso ha concluido. Se ha cerrado automáticamente el tiempo. Esos son los plazos, doctor. Esos son los plazos. Correcto. Así es, inexorablemente en este caso. Bien, una pregunta de mi parte, señor doctor. Son 3 los distritos en los que usted, o por los cuales, los departamentos, perdón, en los cuales usted
tiene en este rato intervención. Chachapoyas, Amazonas, diré, Moquegua, Mariscal Nieto, y Lambayeque, Chiclayo. Bien. Quiero preguntarle, porque seguramente usted se refiere al día 22 de diciembre, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. El 22 de diciembre, en Amazonas, ¿cuántos a las 00 horas del día 22, 00 horas del día 23, o sea, 23 horas con 59 minutos. ¿Listo? Para entrar al día siguiente. Estaban inscritos todas las declaraciones de hojas de vida, estaban inscritos en Amazonas. Según la información del personero de Chachapoya, se habían registrado las hojas de vida. De Declara, todas. De Declara. Eso es la información que hemos recibido del personero. Ya. ¿Y qué impidió que se diera el paso siguiente? ¿A qué hora estaban hechas? ¿A qué hora estaban Señor, hechas? lo que ocurre es que el personero nacional del partido optó por hacer una inscripción nacional, que es una de las opciones que da el jurado. Y a la hora de optar por esa inscripción nacional, automáticamente el sistema no recogió lo que ya se había incorporado dentro de los... O sea, es una decisión interna del partido que, estando todos inscritos, se quiso hacer una inscripción nacional. Nacional, para poder ordenar el tema de los invitados, señor. En el caso de Moquegua, ¿ordenar el de los invitados? No, o sea, lo no que pasa es que la ley nos permite, señor, ¿sí?, determinar un número determinado de invitados. Y para evitar que alguien, que en alguna circunscripción pudiera haber un cálculo mal, el personero nacional decidió tener el control de la inscripción nacional. O sea, no estaban del todo claros. No, no es que no estemos de todo claros, sí estábamos claros, señor. Simplemente que el personero nacional quería tener un control claro para evitar cualquier problema. Es su entonces no sabía si tenían o no la posibilidad de un problema, a eso me refiero. Por eventualmente puede haber un problema y quiso tener el control de todo para que no existiera. Correcto. ¿En Moquegua estaban todos inscritos? ¿Estaban todos inscritos en Moquegua? En Moquegua, según esta información, señor, está confirmada la inscripción de todos. Según la información del propio jurado. Ya. ¿Y en Lambayeque estaban todos inscritos? También, señor. En Lambayeque inclusive tiene un grado mayor, porque acá dice que Lambayeque está confirmado. Ya. Estaban todos inscritos, listos para pasar a la siguiente fase. Que es la solicitud que presentaba el personero nacional. Y en algunos otros lugares, bueno, son estos tres sitios, las listas ya estaban inscritas. Ya. Pero ustedes han inscrito en Arequipa, ¿y en dónde más? En Junín. En Junín. ¿En dónde más? En nuestra candidatura nacional. Ya. La presidencia. Bueno, pero entonces en Arequipa y en Junín no hubo ese filtro adicional. No, sucedió una cosa especial, señor. Ya. El personero nacional no tuvo acceso a los usuarios y las contraseñas de Arequipa y de Junín. Y por lo tanto, al presionar la opción nacional, el sistema no consideró Arequipa y Junín. Porque si él hubiese tenido el uso también de ese usuario y esa contraseña, probablemente Arequipa y Junín también hubiesen quedado al aire. Ya. El usuario y contraseña, el jurado lo entrega ¿a quién? A los personeros. Ya. Correcto. Muy bien. Yo no tengo más preguntas. ¿El señor Luis Arce tiene alguna? Sí, señor. Doctor Pastor, las afirmaciones que usted hace de los derechos que son amparados por la norma, por la Constitución, por las instancias supranacionales, usted hace referencia a incluso el desarrollo de las decisiones en nuestra región y más allá de nuestra región. Creo que cualquier persona de derecho va a coincidir con esa afirmación. Yo tengo una preocupación muy puntual que también se la hice a otro señor abogado, pues el caso del doctor Discanseco. Ustedes, desde la posición de la defensa que usted trae, han incorporado, porque en mi concepto, y hablo por el pleno 2, esto es un tema de discusión eminentemente técnica, de que si el sistema
estuvo operativo y que si pudieron ustedes desarrollar o no su inscripción o su anotación como corresponda. ¿Qué es lo que traen ustedes aparejada a su apelación de manera oportuna? ¿Alguna pericia, algún informe técnico? Porque acá nos podemos poner a discutir si es que una u otra posición tiene la razón. El jurado especial ya emitió un pronunciamiento, por eso que ustedes vienen en apelación. Y como, dado que el sistema electoral todavía es novísimo, no tenemos posibilidad, por ejemplo, de un debate pericial, que sería, de algún modo, el mecanismo de zanjar temas de esta naturaleza. Entonces, pregunto a su defensa, ¿qué informes, qué documentos, qué conocimientos técnicos puede usted pronunciar o hacernos conocer para el debate respecto del tema puntual en los casos? Gracias. Sí, señor, muchas gracias. Efectivamente, nosotros a través de la plataforma del Jurado Nacional, y seguramente la tienen ustedes a la vista, no sé exactamente internamente cómo se maneja esto, hemos alcanzado este peritaje, señor. Este es un peritaje firmado por el perito Santos Alejandro Camarena Ames, con fecha 31 de diciembre del 2020, o sea, hace 3 días atrás. El perito convocado por nosotros hace un análisis de todo lo que hemos realizado y de lo que faltó realizar. Y él concluye, igual que lo que concluye el informe técnico del Jurado Nacional de Elecciones, que nosotros nos encontrábamos en proceso de inscripción o inscritos en todas las circunscripciones. Es decir, no había una circunscripción a la cual ya no habíamos empezado el trabajo de inscribir nuestras listas parlamentarias. Y que lo que no ocurrió fue que lamentablemente el sistema diseñado no respetó, entre otros, el principio de continuidad. Porque acá hay un principio de continuidad, señor. La ley dice que yo tengo una hora determinada para entrar. No, tiene que haber equivalencia entre el sistema virtual y el sistema presencial. ¿Y cómo era el sistema presencial? Si yo tenía hasta las 12 de la noche para inscribir mi lista parlamentaria, podía entrar antes de las 12 de la noche al jurado electoral especial o al Jurado Nacional de Elecciones, cuando era antes el Jurado Nacional, entraba y una vez adentro me atendían hasta que terminara mi inscripción, tal como lo manda la misma ley administrativa que la he leído en mi sustentación. Entonces, lo que ha debido ocurrir con el sistema, ese es el problema, es que una vez que yo ingresé para inscribir mis candidaturas, el sistema, generando las mismas condiciones, la misma equivalencia funcional que la ley manda y que señala además la norma de manera puntual, debió dejar que yo culmine el proceso de mi inscripción. Eso debió ser lo amigable, lo óptimo, recordando además que la consideración internacional, la convención y el desarrollo jurisprudencial en esta materia, ¿qué dice? Que el Estado tiene la obligación de generar una forma óptima de participación política. Entonces, lo óptimo es, yo lo único que pido, señores, dame lo mismo que me daba el sistema presencial. Si yo cuando entraba a la oficina del jurado especial me tenían que atender hasta el final. No me puedes cortar a las 12 de la noche. Cuando íbamos a inscribir nuestras listas antes, a las 12 de la noche no nos sacaban, no nos bajaban la ventanilla, nos quedábamos a inscribir nuestras listas hasta el final, como lo dice la ley. No como lo decimos nosotros, sino como lo dice la ley. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención. Eso es, señor. El señor Sanginés. Ninguna, presente. El señor Rodríguez. Ninguna, presente. Una adicional de mi parte, doctor Pastor. Sí, señor presidente. No hay una razón por la cual no se hubiera procedido a inscribir lo que ya se tenía listo. ¿Está usted seguro que todo estaba listo? ¿Que no había nada pendiente en ningún lugar del país? No, señor. Permítame, presidente. Nosotros no estábamos en las mismas condiciones en todos los lugares del país. En todos los lugares del país sí habíamos iniciado nuestro proceso de inscripción, en todos. En algunos se había avanzado más que en otros. En algunos ya se había inclusive culminado la inscripción, como es el caso de Arequipa, de Junín y de otras regiones, como es el caso de San Martín,
que no lo hemos visto hoy día. Ya estaba culminado el proceso, ya estaba culminado. En otras se había cargado parte de ellos, por ejemplo, la hoja de vida. ¿Por qué? Porque la inscripción final decidió realizarla la Personería Nacional de manera nacional. Lo que nos llama la atención, señor, porque el sistema no debió anular lo que ya habíamos avanzado. Cuando nuestros personeros ingresan a hacer la inscripción nacional, resulta que todo lo que estaba cargado había que volverlo a cargar. Había que volverlo a cargar. Si ya estaba cargado en el sistema, ¿por qué tenemos que volver a cargar lo que ya está cargado? Si nuestro personero hubiera podido avanzar sobre lo ya cargado, hubiera terminado largamente en el plazo, inclusive antes de la hora indicada, aun cuando nosotros seguimos sosteniendo que lo que nosotros necesitamos era ingresar al sistema antes de la hora indicada, como lo manda la ley y como lo dice además la jurisprudencia que hemos revisado, ¿no? Entonces, todos no estaban en la misma situación, doctor. Todos no estaban en la misma situación. Pero todos sí estaban avanzados, algunos más que otros, pero todos estaban en proceso. Y lo dice el propio informe del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual se ha basado hasta nuestro propio perito, que lamentablemente no ha tenido acceso al sistema directamente el jurado, sino que ha tenido que hacer un análisis periférico utilizando las condiciones tecnológicas que le permite su profesión. Pero el propio jurado, en el cuadro que ustedes tienen, ahí dice, todos. Ahora, no sabemos exactamente qué significa, en algunos nos pone confirmado, acá pone confirmado, presentado, no sé cuál sea la diferencia, pues no hay una leyenda acá que nos diga qué significa confirmado, qué significa presentado, qué significa, bueno, en trámite, todos estaban en trámite, pero acá está el propio, es el informe del Jurado Nacional de Elecciones, señor, el que nosotros hemos usado. ¿Por qué? Porque en una de las apelaciones que hemos presentado, señor, permítame para explicarle, acá el Jurado Electoral de Chachapoyas señala, por ejemplo, en el punto 15 de su resolución apelada, dice: no hay registro en el SIG electrónico de un trámite borrador del partido aprista para el jurado de Chachapoyas. Por ende, tampoco hay algún intento de firmado de documentos. No, señor, claro que sí. Y el propio Jurado Nacional de Elecciones nos está corroborando que sí hay, porque sí habíamos iniciado el proceso y sí habíamos cargado las hojas de vida. Lo que no hemos podido... Perdón, doctor. ¿Está usted Sí, confundiendo, o me equivoco, corríjame por favor, si está usted confundiendo declara con SIGE? No, declara es el sistema a través del cual han ingresado nuestros personeros. Sí, lo que según usted dice el informe, dice usted que equivocadamente, del jurado, es que el SIGE señala que no hay ni siquiera un intento en borrador de ingreso al SIGE, no a declara. ¿Eso es falso, dice usted? Eso es falso. No, yo no he dicho que sea falso, señor. He dicho, no he usado esa palabra. No quiero. Ya. La uso yo. Puede haber una confusión. Y ya está, listo. Lo que señalo es que nuestros personeros acreditados ante el jurado, usando su usuario y su contraseña, ingresaron al sistema para el cual fueron capacitados a ingresar, porque ellos recibieron una capacitación. Eso también le quería preguntar. Si los personeros fueron capacitados, acudieron a las capacitaciones que convocó el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no puedo en este momento responderle por todos los personeros, pero por lo menos con los que he conversado, todos han asistido a las capacitaciones y a partir de ahí es que han podido hacer sus trámites, inclusive con fechas anteriores, doctor. Acá los trámites empezaron el día 12, no el 22. Hay trámites registrados que empezaron el día 12. ¿Sabe usted finalmente cuántos partidos, organizaciones políticas han logrado inscribirse? Leí, señor, que había más o menos 12, pero bueno, eso también tiene una explicación. Primero es que nosotros tenemos un plazo para inscribirnos. Tenemos una fecha de inicio y una fecha de culminación. Claro. En cualquiera de esos momentos podemos ingresar. Si algunos lo hicieron el primer día porque tuvieron la oportunidad de elegir su lista parlamentaria en una convención levantando una mano con una lista cerrada, y nosotros sí pasamos por una elección interna, es diferente. Cada uno sabe. Correcto. Que nosotros sí hicimos fue entrar dentro del plazo señalado en la ley. Y ya está. Muy bien. Entonces nosotros vamos a evaluar, señor doctor, si el proceder en el procedimiento de inscripción de la lista del partido que usted patrocina ha sido un proceder diligente. Eso vamos a evaluar también. Entonces, dicho esto,
Dentro de la ley. Terminada esta audiencia virtual, y le agradeceremos al doctor Pastor que tenga la gentileza de desconectarse para poder continuar. Muchas gracias. Que tenga buen día. Señor presidente, no hay más causas que llamar. No hay más causas que llamar. Entonces, siendo las 12:30, vamos a cerrar esta audiencia pública virtual del Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy, 4 de enero del año 2021, primer día hábil de nuestra función en este año. Muchas gracias, estimados colegas, y nos desconectamos, o se desconectan ahora, conforme lo señala el señor Trujillo Oliveros, y las personas que son ajenas al Pleno.